La consultora Factum, bueno, complicado hasta ahora ya, presenta una nueva encuesta, por eso recibimos a su director, Eduardo Botinelli, que hoy nos va a mencionar los resultados de este sondeo en cuanto a la propensión a firmar para el plebiscito por una deuda justa que impulsa Cabildo Abierto. Dije bien, ¿no? Humberto Estaves. Exactamente. Bienvenido, Eduardo. ¿Qué tal? Bienvenido, Eduardo. ¿Cómo están? Se lo ve rozagante, recién llegado de las vacaciones. Lo mejor está por venir. Tranquilo, bueno, Eduardo. ¿Qué tenemos año en largo, la encuesta así de que... mucho trabajo para Factum. Sí, sí, claro que sí. Uno de los temas que está arriba de la mesa del arranque del año hasta fin de abril es la recolección de firmas. Por un lado, la impulsada por Cabildo Abierto, que es el plebiscito por la deuda justa, se llama. Y por otro, el impulsado por el PIT-CNT, organizaciones sociales y una parte del Frente Amplio, que está recogiendo firmas para un plebiscito por la reforma de la Seguridad Social, es decir, eliminar la reforma de la Seguridad Social e incorporar algunos artículos en la Constitución. Para que este mecanismo se active, es necesario que se obtengan el 10% del total del padrón en las firmas, es decir, que el 10% o más del padrón electoral firme para convocar a plebiscito. Esto es 10% del padrón, son unas 270.000 personas. Es más o menos un 11% de quienes residen en el país y figuran en el padrón. Porque hay personas que figuran en el padrón pero no residen en el país. Y 270.000 firmas validadas por la Corte Electoral. Es decir, en la recolección se necesita un poco más porque siempre hay descartes por problemas en la recolección de datos, por la firma o no coinciden algunos datos. Bueno, en función de esto, hicimos una primera encuesta sobre fines del año pasado para conocer cuál es la predisposición a votar de la población, perdón, a firmar antes justamente para convocar el plebiscito, en este caso por el plebiscito de la deuda justa, el impulsado por Cabildo Abierto. Entonces, la pregunta que hicimos, y ya vamos al primer gráfico, es, bueno, se están recogiendo firmas para que haya un plebiscito para reestructurar la deuda de quienes hayan tomado préstamos menores a $30.000 y para limitar por ley el tope máximo de los intereses que cobran por los préstamos y las tarjetas de crédito. Entonces, ¿cuál es la actitud frente a ese plebiscito? Bueno, lo que tenemos es que hay un 22% de personas que contestaron que firmarían seguro. Un 29% que probablemente firmaría. Hay un 28% que manifiesta tener dudas si firmar o no firmar. Hay un 8% que probablemente no firma y un 11% que seguro que no firmará. Nos queda un 2% de personas que no opinaron, no contestaron al respecto. Entonces, acá lo que hay que tener en cuenta es que si bien hay un 22% de personas que declaran que firmarían seguro, no quiere decir que eso se pueda alcanzar si no hay una movilización. Y acá hay un tema clave para entender este mecanismo. La recolección de firmas no se da en un momento, no hay un lugar específico donde las personas concurran, sino que es una recolección. Hay puntos de recolección, se necesita una fuerza militante, se necesita una cantidad de personas recogiendo firmas para alcanzar a esas personas que ya tienen la predisposición a firmar. El segundo gráfico lo que nos muestra es, resumiendo, que es, digamos, a dónde podría alcanzar en este contexto actual el plebiscito. Es decir, bueno, cuáles son las personas que están cercanas a la posición de llevar adelante el plebiscito, es decir, que firmarían seguro, más quienes probablemente firmarían, lo que nos hace es aproximarnos a quienes están de acuerdo con lo que se impulsa en el plebiscito. Ahí alcanza el 51%. Y hay un 47% que tiene o dudas o que directamente no firmaría, es decir, son personas que están más lejanas de la posición que se busca impulsar. Entonces, digamos, sería como un techo, que no estamos hablando de recolección de firmas, sino ya de cercanía con el tema. Lo anterior, el 22% que firmaría seguro, es lo que podemos llamar el núcleo al que se puede alcanzar en un contexto de recolección de firmas. Y hay una distinción además por edades, Eduardo, respecto a esto, ¿no? Sí, lo que vamos a presentar es qué porcentaje de la población por los tramos etarios dice o contesta que firmaría seguro para que se lleve adelante el plebiscito por la deuda justa. Y ahí lo que tenemos es que claramente hay un quiebre. En el total de la población es un 22% que dice que firmaría seguro.
En los menores de 33 años, es de 18 a 33 años, es solamente el 10. Los que menos endeudados están, bueno, en definitiva. Los que por lo menos tienen menos trayectoria, claro, en el mundo crediticio, ¿no? Después de los 34 años, no hay tantas diferencias, es decir, hay un 23% en el primer tramo de 34 a 48 años, hay un 28% en el tramo de 49 a 61 años y un 25% en los mayores de 62 años. Entonces, claramente hay un primer quiebre en la cercanía a la predisposición a firmar, que es etario, es decir, mayores de 33 años, es decir, 34, 35, pongamos un límite ahí, pero ese quiebre es el primero que se da para identificar quiénes son más próximos o más lejanos a firmar. Después tenemos otra que es por clases sociales. ¿Cómo es la predisposición a firmar según las clases sociales? Y también acá tenemos un quiebre muy similar. En las clases altas y medias altas la predisposición a firmar es mucho menor que en las clases medias hacia abajo. Decíamos, el total de la población, el 22% dice que firmaría seguro para llevar adelante el plebiscito. En la clase alta y media alta es el 15%. En la clase media es el 26%. En la media baja es el 21% y la clase baja es el 30%. Es decir, digamos, de clase media hacia abajo es donde es más fuerte la predisposición, la propensión a firmar para el plebiscito de deuda justa. De todas maneras, Eduardo, hay algo que me parece muy interesante, casi diría que hasta desde el punto de vista publicitario. El mercado, si se me permite el término, al que puede acceder Cabildo Abierto obteniendo las firmas, es bastante amplio. No solo por el 22, agrego ese 29 que aparece como que, bueno, como si le faltara información, pero que puede llegar a estar en duda. Daría la sensación que con una pequeña campaña publicitaria realizada sobre la cercanía de la presentación de las firmas, 300.000 firmas no sería algo descabellado. Creo que la cifra que dieron la última vez es que ya habían alcanzado cerca de 90.000. Estaríamos hablando que necesitarían... Sí, la última ya fue 120.000. 120.000, sí. Bien, 120.000. Es decir, daría la sensación de que hay un terreno bastante fértil para Cabildo Abierto de llegar a ese 11% que situabas tú necesario de firmas, ¿no? Bueno, sí, hay un terreno que tiene que ver... Atamos a la siguiente placa porque tiene algo interesante, que es según el voto en la digamos, la intención de voto por partidos. Y ahí hay algo interesante que lo atamos con lo que tú mencionabas, Humberto. ¿Qué es lo que sucede? El 22% del total dice que firmaría seguro. Del Frente Amplio es el 18%, del Partido Nacional el 21%, del Partido Colorado un 25% y del 56% de los votantes de Cabildo Abierto. Claro. Entonces, en lo que tú decías de una campaña publicitaria es, primero, acercarse lo más posible a la totalidad de los votantes de Cabildo Abierto, que hay un porcentaje importante, no está puesto acá, pero es más del 30% que dice que probablemente firmaría. Entonces, eso ya da una proximidad, que, digamos, un alcance del propio electorado muy fuerte. Pero necesita captar de otros. Claro. Y efectivamente, no es un nivel muy alto el que se necesita. Pero lo que tú decías con respecto a la campaña publicitaria es que eso podría profundizar el interés, el conocimiento. Pero el acto concreto de ir a firmar necesita, más allá de la campaña publicitaria, que sí aparece como un factor necesario, es decir, el conocimiento, el otro que es la acción. Claro. Y la acción se hace fundamentalmente con territorio, con gente de la calle, con puntos de recolección, que no solamente sea que alguien proactivamente vaya a buscarlo, sino que alguien que está cercano a esa posibilidad pueda acercarse a la posibilidad de firmar. En una palabra, si Cabildo Abierto tuviera un aparato que le permitiera ir puerta a puerta de todos los hogares uruguayos, seguramente por estos números podría alcanzarlo. El tema está justamente en que ese aparato aparentemente no lo tiene. Bueno, o está funcionando, o se está desarrollando, porque quizás también es parte del proceso que está llevando adelante. Bien, Eduardo, te agradecemos por hoy esta nueva encuesta. Te veremos pronto, entonces seguramente estamos cada vez más cerca de las internas. Sin dudas, estamos en contacto y permanente. En plena zafra ya 2024. Exacto, claro que sí. Eduardo, muchas gracias. Saludos.